Ya, como le iba diciendo, el objeto está tal cual como debería estar el objeto que ustedes están planteando. O sea, tiene una base, ¿cierto?, que nos corrobora de que este objeto está contenido dentro del campo de juego que hayamos definido, de 30 por 90 por 90. También, si yo toco el objeto, este objeto tiene un volumen, por lo tanto sigue siendo un objeto volumétrico con una superficie que está indexada a este, ¿cierto? No es carente de tener un volumen. Por lo tanto, yo puedo seguir haciendo operaciones de edición en él sin tener ningún tipo de problema y no tener que hacerlas manuales, sino que por las operaciones de operación de sustracción, adición, intersección y todo lo que tenga que ver con modificaciones volumétricas. Ahora, lo que vamos a hacer es que en este momento este objeto está mostrando suelo. Toda esa superficie verde se ve suelo y cielo. Si yo exporto esta imagen, me va a mostrar este perfil de horizonte, la proyección del suelo que viene en colores, que no me sirve absolutamente para nada porque como yo lo voy a trasladar esto en Photoshop, yo no necesito la proyección del suelo, necesito que venga absolutamente transparente, ¿cierto? Para no tener que yo recortar manualmente un objeto. Lo vamos a hacer de las dos formas. Voy a hacerlo con un color sólido para enseñarles cómo recortar un objeto desde un color sólido y exportarlo porque a veces uno no tiene la facilidad de que el programa lo exporte de forma transparente o el programa no te da, no sé, están trabajando en otra plataforma, no te da esa facilidad. Entonces vamos a hacerlo con un color sólido que es parecido a cómo se hace, por ejemplo, el croma. ¿Saben lo que es el croma? El croma son estos fondos de colores que se ocupan, por ejemplo, en las películas de Hollywood cuando ven a los tipos que están con unos trajes peleando en un fondo azul y después reemplazan ese fondo azul por el escenario y reemplazan el traje que tiene unos puntos de colores o unos sensores por la armadura y se transforman en un monstruo gigantesco que está haciendo la acción y no el actor que estaba dentro de ese traje. Eso se llama croma. Y el croma funciona con relacionar el color con la sustitución de un paisaje que está siendo realizado virtual en otro lado. Por lo tanto, al mismo tiempo que esta persona, este actor se está moviendo, la cámara está interpretando eso y está agregando computacionalmente el escenario y sustituyendo el croma por este escenario tridimensional. Entonces, nuevamente nos vamos a estilos. Y en estilo, en la parte de edición, que ustedes ven en el cuadrante del medio, aparece un objeto, un cubito, colocado sobre un suelo. Cuando nos colocamos acá aparece la opción cielo, suelo. Si nosotros desactivamos cielo, desaparece automáticamente y queda todo esto sin nada. Si yo a esto le agrego un color, por ejemplo, tiene que ser un color contrastante, súper contrastante. Uno puede colocar un color gris y está trabajando en un objeto que al poner sombra se va a tonalizar en escalas de grises. O un objeto, si ustedes están trabajando en un objeto y está en tono cian, obviamente tienen que ir al tono cálido y ponerle un rojo de croma. En este caso estamos trabajando en un gris, así que le vamos a colocar, sí, un magenta. Si se fijan, es un colorazo de fondo, o sea, se nota un contraste gigantesco entre el objeto y su posición. Entonces, tomamos esto, ¿cierto? Y lo vamos a exportar ahora de manera súper simple para jugar con él, todavía sin elegir una foto, porque cuando tengamos la foto recién vamos a tener que decidir la perspectiva, el punto de colocación del observador para poder homologar la perspectiva del objeto. Entonces ahora nos vamos a exportar gráficos de ¿sí? Ya. Después hablo con su compañero. Lamentablemente todo esto quedó grabado, así que cuando terminemos siguen su... Ya, bueno, acá nos da la elección de los tamaños de la imagen en píxeles. 1915, es decir, 1915 por 934 píxeles a una densidad de 72 píxeles por pulgada. 72 píxeles por pulgada se podría entender que es la densidad 1:1, o sea, una imagen que no aguanta un zoom. No tiene una definición, o sea, es para imprimirla en un papel que no va a tener una buena densidad, si lo llevamos como al ámbito editorial.
150 dpi ya sería como una imagen en una calidad buena. Y 300 dpi es una imagen en una calidad QHD. Sí que Windows no entrega la opción de los píxeles por pulgada, pero sí el del tamaño píxel. Eso se puede suplir haciendo una imagen en un tamaño píxel mucho mayor. Por ejemplo, si tu imagen tiene 2000 por 100, va a ser 4000 por 200 y ya sabes que está el doble de la imagen. Siempre y cuando la imagen nativa tenga 72 dpi. Si la imagen ya tiene 150 y tiene ese pixelaje, tú lo igualas con la cantidad de píxeles, asumiendo de que se mantenga dentro de ese espectro para que Photoshop no tenga que reinterpretar esos píxeles y esto no se vuelva una imagen peluda. Pero acá en los PC no se vende. Sí, es lo que le está diciendo a su compañera, que en Mac entrega la opción de agregar esta densidad en dpi. Pero como no existe esa opción en Windows, lo que se hace es duplicar manualmente el tamaño de píxeles. Por ejemplo, si ustedes se fijan, está en 72. Si yo lo llevo a 150 dpi, esta imagen va a tener un tamaño físico menor, pero un tamaño en píxeles mayor. Entonces lo que nosotros hacemos para poder como igualar estas dos condiciones es tomar su imagen, si no sé, si tu imagen anfitriona tiene 1400 dpi por 1220 y está a 150 dpi de profundidad, tú le tiras los 2000 por 1200. Que sería la expresión. Y bueno, también uno va probando, porque cuando exporta el objeto se da cuenta o quedó gigantesco o quedó muy pequeño, y uno va tanteando también, porque como las imágenes, o sea, están bajas de internet, no podemos asegurar la densidad que puedan tener. Ya. Dentro de este menú le aparece también el anti-alias y el fondo transparente. ¿Sí? Bueno, anti-alias es el suavizado de aristas. Porque cuando se exporta una imagen, ¿cierto? Los píxeles son cuadrados. Entonces, si la imagen es muy pequeña, se forman estos cuadraditos y la imagen, como se tienden a ver peludo los bordes de los objetos. Bueno, el anti-alias lo que hace es alisar esta línea y hacer que se vea más definida. Para que no sea. Anti-alias. Sí, sí, pero con línea que se viese más definida. El anti-alias permite que se definan líneas que podrían verse más pixeladas. Y el fondo transparente lo que hace es interpretar todo lo que yo coloco de fondo y sacarlo y dejarme solamente el objeto y su sombra proyectado en el espacio. Que es lo que vamos a ver ahora. Después voy a volver a exportar sacando el fondo transparente para que me tire el color y vamos a homologar la imagen de las dos formas. Ya, si ahora nos vamos al Photoshop, nos vamos a abrir la imagen. Esta imagen ya viene con el fondo transparente. Ahora pasó algo con el color que puse de fondo que me tiñó la sombra. ¿Se fijan que la sombra viene teñida con el color de fondo? Bueno, eso ya es un defecto de por sí que no estaba previsto. Pero eso se soluciona cambiando el tono de fondo a un tono blanco. Como yo le puse este color chillón para reemplazar, ahora lo vamos a exportar con un color para reemplazar y ver la diferencia. Y en opciones, saco el fondo transparente, aceptar y exportar.
Si se fijan, en la segunda imagen me asumió el color chillón que yo había colocado a fondo. Pero lo bueno que tiene el asumir este color es que yo puedo interpretar esta información. ¿Cómo la puedo interpretar esta información? Bueno, lo primero que hacemos al enfrentar a un objeto del Photoshop es quitar el bloqueo. La imagen, por defecto, cuando se abre una imagen en el Photoshop, la coloca como la cataloga como background y le pone un candado. Yo presiono solamente en el candado y lo desactivo para poder editarlo y poder habilitar con eso la transparencia, porque si no me arroja un fondo detrás de un color sólido. La paleta de selección tiene un apartado que se llama Color Range o por color. Y si se fijan, me lanza una pequeña diana como esta de tiro al blanco, donde yo puedo seleccionar cuál es el tono que yo quiero ocupar de selección. Y pincho sobre mi tono chillón, por lo cual aparece en la ventanita de selección el objeto aislado ya, separado del color. En Fuzziness yo puedo de alguna forma definir cuán sensible va a ser mi selección del color. Como mi color es totalmente opuesto, porque puede ser, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Ustedes pueden querer separar una imagen de un cielo, ¿cierto? Una foto, el cielo ustedes lo ven perfectamente azul, pero entre el inicio de la foto y cuando toca el horizonte van a haber cambiado por lo menos en 10 a 15 tonos de ese azul. Por lo tanto, con Fuzziness ustedes van agregando más espectros de ese azul, más espectros de ese azul. En este caso, aquí da lo mismo porque es un solo tono. Si nosotros lo lleváramos los tonos a número, no sé, es el 01, 022. En cambio, si uno tiene un escenario más complejo como un cielo, van a ser, no sé, por el 01, 022 hasta el 01, 184. Son ciento y tantos tipos de color que son parte del mismo espectro, pero van variando con un poquito más de blanco, con un poquito más de rojo, con un poquito más de negro, y así se van mezclando. Ya, como tengo seleccionado el objeto, presiono y automáticamente me traza esta línea. Ahora yo me puedo acercar y puedo ver que se está ajustando el objeto. Pero hay una pequeña anomalía que se ve en estas líneas negras y se ven pequeños píxeles que están mezclados, que son como una mezcla entre el fondo y el negro. Esto pasa por la definición. Entre menor definición hay, más de estos píxeles inventados van a existir. Porque como se tiene que llenar cada casillero, los casilleros que están intermedios por la falta de profundidad en píxeles van a ser interpretados de esta forma y con resultado que se va a ver peluda la imagen. Una vez que tengo seleccionado, control X y se va todo el escenario y este objeto queda congelado en el tiempo y el espacio. La técnica de darle un color es solamente en un caso extremo porque ya vimos lo que pasa con la sombra. ¿Qué es lo que se hace con el asunto de la sombra? Es que se exporta el objeto primero y después se exporta la sombra y después se unen esas capas. Ahora yo le voy a explicar cómo crear una escena que quede estática. Porque si uno toma el objeto del SketchUp, ¿cierto? Y se pone en cierta perspectiva, coloca el monito, uno no siempre va a colocar el personaje en la misma posición y con el mismo ángulo de cámara. Por lo tanto, va a ir exportando imágenes y en una va a estar el objeto así, en otro va a estar girado en un grado, en otro va a estar puesto en un grado hacia acá, y cuando los trate de superponer, va a haber un tiritón de esta forma y no van a encuadrarse perfectamente entre ellas. Entonces lo que hacemos es que nosotros definimos primero una posición. Por ejemplo, este es mi objeto, me aseguro que estoy en la versión de perspectiva. Voy a eliminar este fondo y lo voy a sustituir por un blanco, que el blanco me entrega una sombra perfectamente gris que yo puedo sustituir bajo cualquier circunstancia en cualquier escenario. O sea, como no está teñida, yo la puedo llevar a cualquier lado. Entonces ya, volvemos al color blanco prístino, desactivado cielo y desactivado el cielo, ¿cierto? Se van, no hay colores con respecto a eso. Tengo este objeto y tengo el monito. Pensemos que yo voy a estar a 150 metros de distancia del objeto.
Como yo estoy en centímetros, son 150, son 15.000. Esos son 150. Y yo coloco mi visión de observador. Voy a borrar esa línea. Y quizás me voy a mover un poquito, porque está un poco fome mirarla así. Y tengo estos objetos a esta distancia. Estoy a visión de peatón. Se encuentra a 1,67 m la altura de ojo, por lo tanto una persona que mide 1,70 m y algo, ¿cierto? 1,77 m, 1,80 m aproximado, que es la altura en que está la cámara, siguiendo la visión del ojo de la persona. Estoy viendo mi objeto y lo que hago ahora es ir a una paleta que se llama escenas. Si no está abierta por defecto, en ventanas, se debería activar escenas. Y lo que hago acá es que hay dos botones, que uno es más y el otro es menos, o sea, uno agregar una escena y el otro es quitar una escena, y yo voy a crear una escena. Esto lo vimos en la primera clase, cuando hicimos el primer montaje bien primitivo en la colocación de escena. ¿Qué nos va a permitir esta escena? Que si yo ahora vuelvo a crear otra escena, y esta escena está mirando los pies del bichito. Otra de las cosas que tiene interesante en la escena es que conserva las condiciones de luz. Por ejemplo, si yo modifico la luz en esta escena y ahora creo otra escena, se va a significar que el desplazamiento y la iluminación va a cambiar. ¿Se dieron cuenta que se movió la proyección del sol sobre el objeto? O sea, todas las modificaciones que yo haga sobre el objeto, guardándola en escena, se van a mantener. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de generar estas escenas? Que cada vez que yo quiera retornar a una imagen para poder obtener una foto de esta para el fotomontaje, solamente me basta con remitirme a la escena y volver a sacarla. Por ejemplo, si yo me doy cuenta de que las aristas del objeto me están molestando, bueno, me voy, chao arista, y vuelvo a exportar. Tengo una imagen con la arista y otra imagen sin la arista. Las coloco una sobre la otra, pero la que tiene la arista le quito la opacidad en un 80%. La vamos a hacer ahora para mostrarle el ejemplo. Primero con aristas. Exportar. Y ahora sin aristas. Y me voy al Photoshop. Voy a abrir la primera, en este caso era la B. Y tengo esta imagen que carece de aristas. Y ahora, Open. Y abro la que tiene esta arista. ¿Por qué eso no elimina las aristas? Porque las aristas son antinaturales. Si nosotros nos vemos en esta sala de clase y miramos la definición del cielo, ¿cierto? No vemos que haya una arista en el borde del final de esa volcanita, en esta dilatación. No hay ninguna línea negra aquí que esté marcando, ¿cierto?, el final del material que lo estamos mirando. En la sombra es lo que hace el truco. Tampoco en esta pizarra. Tampoco en los elementos de esta canalización, de este tarro de aire acondicionado. En el muro, ni en la viga, ni en las puertas. Por lo tanto, si uno quiere lograr realismo, la arista está caricaturizando de alguna forma el objeto. Pero no es que la visión natural no tenga la arista, sino que
es tan difuso el final, y es tan difuso porque el rebote de luz es tan grande que lo aplana y lo suaviza. Por lo tanto, uno de los trucos es tomar esta misma arista y aplacarla un poco, colocarla sobre, para poder lograr esta imagen un poco más, de alguna forma, realista. Voy a tomar esta imagen y me la voy a llevar al otro lado. Control A, ¿cierto? Que es seleccionar todo. Control A es seleccionar todo. Y Control C de copiar. Y me voy a llevar sobre esta. Y Control V. Con el comando B corta, se activa el delimitador. Si se fijan, yo aprieto, no sé, si aprieto este, desaparece ese cuadro de visualización. Y si presiono el comando de selección, aparece este margen, que no le va a aparecer por defecto en Photoshop cuando está nuevo, porque lo que hay que hacer es seleccionar, ¿cierto? Show Transform Controls, que es el control de transformaciones. ¿Qué significa esto? Que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grips o nubos. Y esos nubos me permiten modificar mi objeto. Y uno central que me va a modificar desde donde yo quiero rotar. Por ejemplo, yo si me coloco sobre este grip me va a mover en la diagonal y me va a permitir mover este objeto y modificarlo, ¿cierto? Distorsionarlo en realidad como un chicle, moverlo hacia donde yo quiera. Si yo quiero moverlo en proporción, lo hago con la tecla Shift y el objeto se me va a agrandar o disminuir en proporción. Ahora, si yo me muevo en el margen de este grip de la esquina, cualquiera de las 4 esquinas, se me va a activar una flecha curvada que me permite rotar el objeto. Como yo tengo el eje acá, si yo giro, se va a mover con respecto a ese eje. Pero por ejemplo, quizás mi opción es que yo quiero moverlo de este vector y ahora se mueve a partir de ese eje. Hasta aquí les voy a mostrar con respecto a esto. Después vamos a volver sobre el ángulo de giro y les voy a mostrar efectos que se pueden hacer. Por ejemplo, efectos de desplazamiento. No sé si alguna vez usted jugó Street Fighter y había una versión de Street Fighter donde el personaje principal tiraba, no sé, un poder y se veían los desplazamientos de sombra de él mientras se movía. ¿Lo vieron alguna vez eso? Bueno, esos efectos de desplazamiento, que en ese caso son caricaturas, se hacen con difuminado para mostrar el efecto, por ejemplo, de alguien desplazándose en una bicicleta. Entonces hacen estos pequeños fantasmitas y a esos pequeños fantasmitas se le hacen las distorsiones de movimiento. Y se logra un efecto que es parecido a cuando uno en una cámara fotográfica demora la obturación y se ve, por ejemplo, la proyección de la luz del auto y se ven estas carreteras como de luz proyectándose. Bueno, hay formas de hacer estos efectos, de inventarlos, y se hacen a través de esta superposición de elementos y distorsiones de elementos sucesivos con distintos niveles de opacidad. Y entonces yo tengo este objeto y uno lo coloca sobre el otro y bueno, dice, da lo mismo porque eso está tapando, o sea, yo veo que está abajo y este está arriba, ¿cachai? No hay ninguna diferencia porque no está tapando. Yo puedo tomar este objeto y tirarlo abajo y desaparece porque se lo come el que no tiene desactivados los perfiles. Pero lo que se hace es que se toma este y acá arriba hay algo que se llama opacidad. Y opacidad lo que nos permite es hacer que esta imagen se torne cada vez más transparente. Y si se fijan, la línea que está súpermente marcada pasa a ser una línea sumamente fina, pero que de alguna forma delimita ciertos aspectos que la sombra no está delimitando. Por ejemplo, acá está este espacio con esta curva, que si yo desactivo los perfiles, ya no se ve el límite entre la sombra y ese objeto. Si yo lo activo de nuevo, me aparece. Por lo tanto, le doy mayor definición a ciertos aspectos del dibujo y rescato algunos que se habían aplanado con la sombra. ¿Cómo veía eso de estar en las aristas? ¿En SketchUp? Sí. Ya. En SketchUp nos vamos a estilos
Y en estilos nos vamos a edición. Y en edición hay 5 iconos. En el primero, donde están el objeto en alambres, que esté acá. Y ahí está aristas, perfiles, profundidad, aristas posteriores, que es lo que no se ve el objeto, que se ve en proyección, que eso es codificación de dibujo arquitectónico. El entender que lo que no se está viendo se ve en línea segmentada, ¿cierto? Se ve como una especie como de rayo X. En este caso, esto sería todo lo que no se ve el objeto, todo el resto de las proyecciones aparece en este famoso rayos X. Poner perfiles, profundidad, extensión, puntos finales y puntos de alteración. Son todas las opciones que da. Cuando uno le encuentra utilidad, por ejemplo, hay muchas veces que se hacen diagramas del programa arquitectónico que quedan como cajas donde se activan las aristas posteriores. Y se le da una apariencia bastante como virtual, así como informático a la forma de proyectarlo. Ahora, esto no se hace en el SketchUp, sino que se exportan las líneas y las líneas se editan en el AutoCAD para lograr que esas líneas tengan la definición y la valorización que uno quiere. Eso lo vamos a ver cuando hagamos los diagramas. Por ahora lo vamos a tocar hasta acá nomás. Entonces ya vimos que tenemos estas distintas formas de exportar. Tenemos los objetos que son exportados con un fondo sólido y con el fondo translúcido o transparente. Que es la forma más limpia de hacerlo. Si nos vamos de nuevo porque lo habíamos exportado con ese fondo magenta, vamos a remitir de nuevo a la escena 11 y la vamos a exportar con estas aristas prendidas. Con fondo transparente. Vamos a aceptar. Ya. Yo tengo este objeto. Ahora voy a mostrarle este ejemplo de las secuencias de distorsión entre el objeto, ángulo de rotación y cómo se pueden ir haciendo estos fantasmitas de desplazamiento del objeto. Pero para eso yo no me voy a traer un objeto con sombra, porque el objeto inicial ya tiene sombra. Y como al hacer fantasmas, los fantasmas no proyectan sombra porque no pertenecen a esta dimensión, así que nos vamos a ir a uno que no tenga sombra. Por lo tanto, tomamos este mismo objeto y vamos a desactivar la opción sombra. Y queda solamente este objeto así. Sí, no funciona mucho porque el objeto como es blanco completo. Lo que vamos a hacer es quitarle la arista y lo vamos a recortar sin sombra para que quede tal cual. Archivo, exportar 2D 00B. Pero lo que va a hacer es ocupar una herramienta que se llama lazo, que de forma nativa viene como, si yo ojo presionado el botón sobre el icono, me va a mostrar 3 opciones: lazo normal, poligonal y magnético. En el magnético lo que hace es que el software, ¿cierto? La programación del Photoshop va a interpretar el final de lo que estoy seleccionando. O sea, si yo estoy seleccionando el borde de una persona, va a ver la diferencia entre los píxeles y va a decir, este es el borde de la persona. Y va a ir él tomando esa decisión y uniendo al borde. Eso puede funcionar como no puede funcionar, pero eso depende de la calidad de la imagen. Si la imagen tiene una mala calidad, va a seleccionar a la persona, un árbol, un auto, un perro, y va a quedar un mono bien raro porque no va a saber interpretar cuáles son los principios y cuáles son los finales. Porque eso tiene que ver con cuán definido esté la línea de segmento del píxel. El poligonal lo tenemos control nosotros, vamos pinchando sobre todos los elementos que nosotros queremos seleccionar. Y el lazo normal, pasamos el mouse, ¿cierto?, con la selección y va declarando esta selección. Vamos a ocupar los 3 para que vean las diferencias.
En el lazo normal, yo presiono una vez, dejo seleccionado, y por donde pase, con el mouse apretado y suelto, me hace la selección de lo que yo quiero recortar. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que yo necesito cortar una figura que es ortogonal, por lo tanto, más me sirve como definir puntos vectoriales donde los que quiero cortar, porque esta sinuosidad me va a hacer que yo redondee las formas del objeto, a no ser que yo tenga un pulso demasiado bueno, pero a la escala que está el objeto es difícil ser así de preciso, porque la pantalla tampoco está jugando a favor. Por lo tanto, esta no es mi herramienta. Vamos a sacarla. Vamos a presionar y vamos a dejar el lazo poligonal. Y ahora me voy a acercar a una escala y voy a pinchar el primero. Si se fijan, me trazo una línea, pero ya por donde me muevo no me sigue la selección. Sino que yo hago un segundo clic, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y va haciendo cada segmento de la selección según cada clic yo defino. Por lo tanto, eso me permite acercarme e ir manualmente ir seleccionando los puntos donde yo quiero recortar la sombra. Si ustedes presionan el tabulador, se activa una manito que me permite ir moviéndome cuando yo hago zoom muy cercano al objeto. Y con Alt yo me puedo alejar dentro de la ejecución de una herramienta. Si yo ya estoy ocupando una herramienta en específico, con Alt y el scroll del mouse yo me puedo acercar o alejar de la escena en la cual estoy trabajando. Eso me permite actuar con mayor o menor precisión según las áreas que yo necesite modificar. Ahí, ahí, ahí y ahí. Una vez que tengo seleccionado esta sombra que quiero que se vaya, control X y se va. Ahora me queda una tarea que es más o menos difícil, que es discriminar entre lo que es sombra y lo que es el objeto, porque como son tonos bastante similares, se hace difícil distinguir cuál es cuál, para que las patitas del objeto se vean por sí solas. Pero me parece que esa es una de las patitas. Después esto viene como en curva, se cierra ahí, está ahí, esto es un poquito acá. Y ahí, control X. Y ahora ya logré aislar el objeto. Una vez que tengo el objeto aislado, ¿cierto? Que yo le quito la sombra y lo defino solamente como la utilidad que yo necesito, porque estos son como elementos tramoya, no es mi objeto principal, sino que son objetos que yo voy a ocupar a mi favor para poder lograr un efecto en cuestión. Control A y control C, y me lo voy a llevar a mi recurso que está acá, control B. Y tengo este objetito, ¿cierto? Que es carente de las líneas de perfil, pero que yo necesito que sea detrás del anfitrión. Por lo tanto lo voy a mover y lo voy a colocar de aquí detrás. Y me voy a acercar un poquito. Y lo voy a alinear con el otro. En el Windows se pueden hacer esos comandos que tienen el Mac. ¿Cuál comando? La línea izquierda. Sí, sí, sí. Todavía no los vamos a ver, pero sí. De hecho, en View está Screen, no. En Show es mostrar, y son herramientas que son como la regla o la grilla, son cosas, esas se llaman Smart Guides, o sea, guías que son inteligentes, que aparecen por sí solas. Las guías normales se activan, no sé, yo me coloco sobre la regla, dejo presionado el botón y coloco una y coloco la otra, y esas me quedan para siempre mientras estoy trabajando. Si yo quiero modificarlas, me voy al comando seleccionar, me coloco sobre la grilla y la muevo. Ahora si ya no la quiero más, me coloco sobre la regla con el botón apretado, ¡pum! Se fue. Ya no la necesito más. Pero las Smart lo que hacen es, por ejemplo, mostrar cuando los objetos están alineados. Esa línea magenta que me está mostrando
me está mostrando que mis dos objetos están perfectamente alineados. O muestran también cuando los centros están unidos, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Pero como ahora no es importante la precisión, sino que es importante la cantidad de herramientas que ustedes sean capaces de descubrir, no va a importar tanto eso. Cuando pasemos a la segunda parte, cuando ya tengamos nuestro referente, lo hayamos modelado y estemos haciendo las imágenes, ahí sí que el Smart la guía inteligente van a afectar porque vamos a tener que colocar bloques con imágenes de personas en transparencia, vegetaciones, textura. Entonces asegurarnos que estén tocando el piso, por ejemplo, y que no queden como flotando, vamos a colocar estas guías que nos van a indicar que las personitas, ¿cachai? Se van a ir moviendo las perspectivas que nosotros queremos. Entonces tenemos este objeto y lo que vamos a hacer es este efecto como de naipe, ¿cierto? Aquí esto cuando un mago llega y toma una baraja y te elige una carta y le hace así y la carta se abre en un abanico. Bueno, vamos a hacer eso, vamos a ir copiando sucesivamente este layer que se llama 2, que va a ser parte del abanico, y lo vamos a ir girando. Si yo lo giro ahora, se va a girar con respecto al centro, ¿cierto? Del objeto. Pero ya vimos que yo puedo controlar el eje de rotación y puedo definir el eje sobre esa esquina y el objeto se va a mover con respecto a esa esquina. Presiono sobre cualquier otro comando para que me diga si quiero realizar la transformación. Le pongo API, ¿cierto? Que lo haga. Y ahora voy a duplicar esta capa. Cuando duplico la capa queda bajo la misma ley que la anterior. O sea que es la misma posición y con el mismo eje de desplazamiento. Por lo tanto, si yo presiono B corta de nuevo, ¿cierto? Que es esta selección, me va a marcar el principio del objeto con el mismo eje colocado en la misma zona del otro y... No, lo coloco al centro. Lo tiene acá. Manualmente me voy y lo coloco sobre esta la guía y lo muevo. Ahora, hasta ahora se ve súper burdo porque tiene la misma opacidad, no lo vamos a tocar por ahora con eso, lo vamos a ir modificando a poco. Vamos a aplicarlo nuevamente. ¿Ve? Y este. Ahora, si se fijan, ya se ve como una secuencia en que el objeto como que de alguna forma se mueve acá, y se transforma en el otro, pero todavía no se ve velocidad porque no se ve ni siquiera una disminución en la frecuencia del objeto, entonces en la opacidad. Tomamos el primero, y el primero le vamos a dar un 70. Al segundo, 55. El tercero, 30. Y el cuarto, 15. Si creamos ahora, porque como está en fondo transparente, toda la transparencia va a ser súper difusa, no va a ser fácil cómo ver lo que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer es ocupar una herramienta que se llama bote de pintura para poder agregar un fondo atrás. Activamos el bote de pintura y tenemos nuestros colores por defecto. Lo que hacemos es pinchar en el icono más arriba y restaurar los colores por defecto. Si yo presiono el bote ahora, lo que va a hacer es agregarme un fondo negro, porque el primero que está viendo acá. Si yo quisiera un fondo de otro color, pincho acá y le agrego el color que yo quiera al fondo del bote. Pero lo que necesito ahora es que sea blanco. Y aplico el bote de pintura. Y se ve como ese desplazamiento. ¿Se entiende? Es decir,
Todo esto es un juego, o sea, los efectos que ustedes quieran lo hacen a través de cómo ustedes se imaginan que podrían ser. Ocupan las herramientas porque en el ejercicio de homologar los escenarios van a tener que inventar muchas veces formas de llegar a ese punto. Y para eso es necesario que ocupen la imaginación, digan, bueno, ¿cómo hacer que esto se empalme, no sé, que se vea detrás de una cascada? ¿Qué pasa si le quito la opacidad? Hay un filtro o una herramienta que me permite hacer una distorsión lineal en forma vertical que quizás puede lograr el efecto de hacerlo parecer que está detrás del agua. Probando los elementos van a poder llegar a la forma de empalmar sus escenas con su objeto. Ahora, teniendo esta pequeña introducción con las herramientas elementales del Photoshop, vamos a ir a elegir una imagen. De esa imagen vamos a colocar una perspectiva al objeto y lo vamos a fotomontar. ¿Cuál sería el primer escenario? Una playa. Una playa normal, pero algo más loco. Puede ser una playa. No, pero sí. La al lado. ¿Eso es lo que está ahora? ¿Mm? No, pero algo. Es que es una caricatura, ¿cachai? O sea, ojalá. Esa. Está buena, pues. La cuarta es esa. Esta, que es como una ilustración. Hay que ser. Sí, lo único malo es que tiene 500 píxeles por 390. Es súper chica. Pero lo que podemos hacer es que en el Chrome uno puede buscar imágenes y esas imágenes buscar similares por si alguien ha subido esa misma imagen en un píxel mucho mayor. Playa extraterrestre. Imágenes. Y la playa del Jorge esa. Acá está. Ya. No. No, lo más grande de esto. Está buena la imagen, por favor. Buena la imagen. Pero no. A ver, busquemos la misma categoría OVNI Retro. ¿Mm? No. Uh-huh. ¿Compraste una imagen? No, no me mostró exactamente esa misma.
Ya, pero ocupemos esta. Así colocamos el objeto, tenemos una luz que está colocada en la parte superior, proyectando una sombra súper difusa sobre una línea de playa, ¿cierto? Arena mojada mostrando una sombra. No es una imagen fácil, no es una imagen que hayamos lograr ahora en el tiempo que tenemos, pero sí se pueden mostrar algunas pistas de cómo ir trabajándola para poder lograr ese efecto. Entonces vamos a hacer que el objeto se encuentre detrás de estas esferas que están flotando. Y me voy a ir a ver la imagen. Ya. En esta imagen, bueno, este es un fotomontaje hecho sobre una imagen que es real. Vemos una persona pasando acá, un día nublado, alguien tomó esta esfera, le agregó una croma, le puso textura, hizo que se reflejara, es un render puesto sobre la imagen. Pero vamos a ocupar de que esto es una imagen tomada de una persona, ¿cierto? O sea, podemos asumir que está en una visión de 1,67, 1,70 y vamos a hacer que esto esté a unos 150 metros. O sea, 150 o 200 metros va a estar como por acá, cercano a esta persona, por lo tanto me debería arrojar una pequeña sombra acá. Lo raro que es como el día es nublado, es difícil ver hacia dónde está la sombra. Porque esta es la reflexión, acá se ve un pajarito y la sombra la tiene bajo él, por lo tanto se podría asumir que el sol está en la parte superior. Tendría que ser un sol como bien inclinado sobre el objeto. Así que vamos a ir sobre nuestro objeto y le vamos a prender la arista. Yo creo que este lo vamos a tomar desde dos perspectivas. Lo que vamos a hacer es elegir primero la que sea más interesante desde el punto de vista extraterrestre para poder establecerlo ahí. Ya. Tendría que ser algo como esto y tendría que estar 150. Tenemos dos opciones, o hacer que este objeto sea pequeño en el fondo o que sea gigantesco mostrando que es monstruoso. ¿Cuál es la opción? ¿Grande? Grande no lo vamos a poder ver en toda la escena. Se va a ver una parte del objeto, lo más seguro. Si todas tienen su encanto. Lo bueno de hacerla cerca es que nos podría mostrar cómo interactuar con la sombra y cómo tratar de homologarla, cómo toca el pasto, la playa y esas cosas. El objeto chiquitito sería tan lejano que no veríamos interacción. O quizás sí lo podría, pero no con la definición. Bueno, probemos con esta edición intermedia. Igual va a ser como gigantesco comparado con esta esfera. Entonces la primera es que vamos a hacer esto y lo vamos a guardar inmediatamente
dentro de nuestra escena, porque no hay que hacer cosas que se nos vaya a mover el objeto y nos quedemos sin la posición. Vamos a mover el monito y vemos que tiene una altura de 1,67, o sea, es una buena vista de observador, no hay problema con eso. Archivo, exportar, PNG, PNG, transparente. Me voy a ir a mi imagen, que está acá, pero la voy a abrir en el Photoshop. Archivo, PowerPoint. Y aquí tengo esta imagen, que si yo me voy acá a ajustes, a imagen, tamaño de imagen, me dice que píxeles. Me dice que tiene 2048 por 1365 y está una resolución de 300 dpi. Que esto es lo que yo le hablaba antes. Para mí es fácil igualar esto porque yo desde Mac puedo mandar con los dpi ajustados. Pero como usted de forma nativa los va a tirar a 72 dpi, su imagen debería tener 4000 por, no sé, 2600. Darle el doble del tamaño en píxeles para que la imagen, al tener que comprimirla, conserve la densidad de píxeles y se pueda de alguna forma homologar con el escenario en que van a estar, porque si lo tiran a 2048 por 1365 a 72 dpi, cuando lo integren a la imagen se va a ver peluda las líneas, no va a tener la misma definición que la imagen anfitriona. Ese cuadro en imagen size o tamaño de imagen. Acá hay dos paletas que son importantes. Uno es imagen size, que es esto que nos muestra como la imagen, cuál es el formato de la imagen que uno está abriendo, ¿cierto? El tamaño de la imagen original, características del tamaño, ¿cierto? Y la reducción del ruido o de efectos que pueda tener la fotografía. Eso puede estar retocado por Photoshop, en este caso el 100%, porque seguramente pasó por algunos software o la cámara fotográfica tenía este noise detection que la mejora. Pero si yo me voy a canvas size, o sea, tamaño del formato de la imagen, lo que me muestra es el tamaño físico de la imagen. 17 centímetros por 11. Y esto me sirve, por ejemplo, para yo agrandar el tamaño me sirve para poder agrandar el formato en el cual se encuentra la imagen. Por ejemplo, yo quiero agregar más imágenes a esta y romper un poco el formato. No sé, esto se va de 30 por 30. Y yo elijo si es que desde el centro, ¿cierto? Se va a agrandar haciendo espacio hacia todos lados, o desde abajo y se va a agregar espacio en la parte superior y en la parte derecha. Si me cambio al crecimiento de la parte izquierda, se agrega el espacio en la parte izquierda y la parte superior. Vamos a hacer de la parte inferior central. Y fíjense ahora cuando les dé OK. OK. Y le hago OK y la imagen queda en la parte inferior y se agranda la superficie de tamaño hacia el resto. Esto sirve, por ejemplo, cuando uno está haciendo un fotocollage, en que toma una imagen inicial y después tiene que integrar varias otras imágenes. Bueno, agranda como el tablero y empieza a tirar imágenes y después empieza como a ver el recorte, como armando la cosa. Una vez que lo termina, recorta el espacio que queda encuadrado, se guarda como PNG para que guarde la transparencia y ustedes lo pueden colocar en cualquier parte y está listo. Entonces tengo este objeto, hice mi primera, no la he hecho todavía, porque tenía que igualar su tamaño. Esto en píxeles, 2048. 2048. Y esto está a 300 píxeles por pulgada, que es súper heavy la profundidad de la imagen, porque es una imagen que si uno la imprime en el cuché se ve súper bien definida. Pero en realidad que si uno lo imprime, no sé, en un papel bond, se pierden esos 300 dpi, no sirve nada haber trabajado tan heavy. Ya, aceptar. Utopía. Opciones, transparente, anti-alias, ok, bla bla bla. 300.
Y inmediatamente voy a importar el que tiene las aristas prendidas. Y me asegurar de borrar estas líneas que eran de guías. Ya, ahí tengo mis dos imágenes. Por lo tanto me voy acá, cancel, zoom, with screen. Y aún así sigue siendo, no sigue siendo una gran imagen. Igual esto lo podríamos nosotros modificar manualmente. Yo ahora voy por la segunda. Ya. Lo que tengo que hacer acá, porque yo tengo estas dos imágenes que van a ir juntas, es que una de las opciones es tomar, seleccionarlas ambas y meterlas dentro de una carpeta. ¿Para qué sirve esto? Que si yo quiero modificar este grupo, las puedo modificar las dos al mismo tiempo. En cambio, si están separadas, pincho una y esa una se modifica sobre la otra, pincho la otra y esto se modifica. Entonces lo que tendría que haber hecho es con control haber seleccionado las dos y haber trabajado, pero es más fácil tomar un grupo de elementos y poder modificarlos para poder ajustarlo al tamaño, que es lo que necesito hacer ahora. Así que cerramos la carpeta, la achicamos, la encogemos y ponemos selección. Uno selecciona la cantidad de elementos con control, pueden ser 1, 3, 6, los que tú quieras, y en la parte inferior hay un icono de una carpeta. Si tú la presionas automáticamente te la engloba en una sola, que tiene por defecto el nombre folder o carpeta. Y si tú pinchas sobre ese nombre temporal, tú puedes colocarle el nombre que tú quieras. La idea es que cada vez que uno va integrando elementos nuevos a un Photoshop, se vayan guardando en carpetas, que no queden sueltos. Porque si no, cada vez que ustedes quieren modificar algo, tienen que estar viendo qué es lo que se tiene que apagar y qué no se tiene que apagar. ¿A qué me refiero con las diferentes cosas? Por ejemplo, personas. Toda una carpeta que se llama personas, cuando están haciendo la ambientación de un lugar. Texturas, cuando están agregando texturas dentro del objeto. Después, vegetación. Si agregaron las sombras extraídas de una capa diferente, las sombras también van a ser una carpeta con distintos tipos de sombras que ustedes crearon. Porque, por ejemplo, ahora vamos a tener que crear el reflejo de este objeto. Por lo tanto, si yo creara varios objetos y varios reflejos, tendría que separarlo en uno solo para yo poder prender y apagar los reflejos y poder trabajar en otras áreas del fotomontaje. Ya, entonces, ¿el objeto está bien así o lo agrandamos? ¿Dónde? ¿Ahí?
y podría estar detrás de la esfera. Ya. Vamos a colocar por ahí donde está esa distorsión. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es definir cuánto de esta que tiene los vectores vamos a ocupar. Tiene una opacidad del 48%. Al 100% se ve súper tosca y súper ruda. Si no, al 45, 15%, me parece que un 24 estaría igual como siendo algo más coherente. Ahora, hay algo que pasa con nuestra imagen. Nuestra imagen es como súper crema. Los tonos son como súper gris, blanco, gris claro, y la sombra también es como un tono gris claro. Y la imagen está súper marcada por los contrastes abruptos de negro a un gris azulado. Por lo tanto, necesitamos igualar ese aspecto. Lo que vamos a hacer es ir a la primera, y en imagen nos vamos a ajuste y modificamos los contrastes. Y después quizás irnos al balance de colores para poder agregarle un poco más de azul como tiene la otra. Ahora, este es un azul que tampoco está empalmando muy bien, pero necesito dar con el tono correcto. Sí, lo vamos a buscar por ahí por ahora, porque buscarle el tono igual es un trabajo que toma harto tiempo. Que tiene que ver con la elección del color o quizás con robarse ciertas texturas de los lugares, que es algo que también se puede hacer. Entonces lo que vamos a hacer ahora es recortar, ¿cierto?, la esfera porque está detrás de la esfera para hacer pasarlo a un segundo plano y después generar una proyección de este reflejo que tiene el objeto. Entonces vamos a guardar un duplicado de la capa con los vectores enterita, sin recortar. Y otra. Y la apagamos. La vamos a dejar ahí guardada por si la necesitamos más adelante. Y vamos a apagar este layer. Vamos a colocar sobre background. Y vamos a ir a seleccionar toda esta circunferencia. Como tiene una buena resolución, nosotros nos vamos a acercar harto. Y vamos a elegir el lazo. Y con tabulador me va a permitir moverme para poder seguir siguiendo el contorno.
Con Alt me voy a volver a alejar. Y voy a cerrar la circunferencia hacia grandes rasgos, porque si yo vuelvo a prender esto, era solamente esa fracción, pero yo me aseguré pasando un poquito de lo que necesitaba. Ahora, como yo necesito hacer dos cortes, yo lo que hago es en seleccionar, guardar esta selección, la esfera. Entonces cada vez que yo necesite volver a esa selección para hacer el recorte, recorro a la que tengo guardada. Ahora me voy a ir a mi layer 2 y control X y voy a recortar. Pero me desapareció la selección, por lo tanto me voy a seleccionar, cargar una selección, seleccionar, cargar, esfera, y ahí la rescató y tengo mi objeto ya puesto en su posición. Lo que me convendría es que como yo tengo un objeto en un primer plano, estos dos objetos deberían o perder contraste o aplicarle un filtro que tenga que ver con distorsión o con niebla, que eso se hace después, para poder hacerlo más difuso. Pero primeramente lo que voy a hacer es prender mi capa, esa capa vectorial que está entera, de hecho se puede ver que se coloca sobre la esfera, nuevamente. La voy a prender y esto se va a llamar reflejo. Y voy a tomar esta capa que se llama reflejo, voy a ir a imagen, va a editar, transformación, flip vertical. Me he roto todo. Reflejo, editar, transformación, flip vertical. ¿Por qué hice este flip? Porque la imagen, o sea, la proyección de esta reflexión va a ser un espejo, por lo tanto necesito que este objeto, ¡pum!, de alguna forma se proyecte de esa forma, así en forma de espejo, o en flip hacia abajo. Y este ángulo tiene una pequeña, está en un pequeño ángulo hacia la derecha, si se fijan, la esfera no está cayendo perfectamente perpendicular a la visión, sino que se mueve en esa dirección. Por lo tanto, esta la tengo que distorsionar de nuevo. Imagen, editar, transformación, distorsión. Y las sombras se achatan un poco, así que sería algo por ahí. Aplicar. Ese reflejo estaría 100%. Ajustar. Y acá es donde aplicamos el filtro. Acá vamos a aplicar un filtro de pixelado, quizás de cristalizado. Para ver si logramos homologar con la textura que tiene el agua. No. Filtro.
Quizá lo que podríamos hacer también es borrar un poco. Y agregar un poquito como de difusión, que sea un poco más difuso. Bueno, todo eso ustedes tienen que ir explorando los filtros hasta dar con la forma de empalmar las dos imágenes. Porque o sea, ustedes pueden hacer dos cosas: tratar de hacer homologar perfecto la imagen al lugar, o hacer que se noten ciertas perspectivas del objeto, pero que tengan consecuencias sobre el lugar. Por ejemplo, si tiene una sombra hacia un lado, van a tener que hacer manualmente esa sombra, la reflexión, las texturas, el color, y agregar ciertos aspectos que tienen que ver con homologar esta imagen y con hacer que parezca que pertenece, ¿cierto?, a esta región. Ahora, otra cosa que se puede hacer también con el objeto para hacerlo parecer como perteneciente es agregarle texturas que sean del lugar, o texturas que sean ajenas. Eso uno puede crear los motivos. Por ejemplo, yo puedo irme hasta acá para layer 0 y tomar una porción de esta textura de agua. Por ejemplo, esa. Control C. Creo una nueva, new. Ok. Y pego esa porción de agua que me estoy robando. Y me voy a definirlo como un patrón. Agua. Ahora lo que hago con esto es que voy al primer cuadrante de mi objeto y ocupo lo que es la varita mágica. La varita mágica me permite seleccionar un color, es decir, una zona que tenga exactamente el mismo tono de color. Yo puedo mover la tolerancia para definir si es un solo tono o si los tonos que se acercan también me los selecciona. A esto le vamos a dar un 15%. Y me selecciona todo lo delimitado. Como está dentro de un marco de una línea negra, se mantiene dentro de ese campo fuerza. Si yo le quito la tolerancia, no sé, le dejo tolerancia 1. Bueno, esto como es traído de un programa de modelado, cada cara tiene solo un tono. Pero si fuera un objeto traído de otro lado, obviamente por la dispersión de la luz, podrían encontrar 2, 10, 20, 1000 tonos dentro de una misma superficie. Por lo tanto, habría que ir manejando la tolerancia para ir seleccionando. Por ejemplo, si yo tomo y me coloco en layer 0, saco esto de acá y ocupo la varita mágica y selecciono la pelotita. La pelotita, aunque parece que todo esto es el mismo tono de blanco, si yo selecciono son varios distintos tonos de blanco. Esa zona tiene un mismo tono, por eso me selecciona esta área confinada. Pero si muevo la tolerancia y la dejo en un 50%, va a ser ese tono y todos los que considere similares. Como la imagen tiene una forma similar, me va a reunir muchas de las que son parecidas. Si yo le digo el 90%, se va a ir al chancho y va también a elegir las que tienen una característica similar. Por eso uno va definiendo la tolerancia de la herramienta a lo que necesita uno seleccionar. Por ejemplo, un 20% fue capaz de seleccionarme toda esta área y está dentro de una misma familia de tonos de colores. Por lo tanto, yo lo puedo usar. Ahora, volviendo al objeto inicial, ¿cierto? Al layer 2, tomo la varita con un 20%, me selecciona esta y me devuelvo a ocupar en la herramienta del bote pintura, pero en vez de que el bote pintura ahora tire color, va a tirar patrones. Y yo voy a elegir el patrón de agua que acabo de crear. Y lo voy a adicionar a mi objeto. Y de esa misma forma yo podría colocarme acá,
volver al bote de pintura y volver a colocarle la textura de agua. Ahora, ¿cómo yo podría hacer que este objeto sea absolutamente de textura de agua? Si por ejemplo, ¿qué es lo que hace el SketchUp? El SketchUp, para hacer el efecto tridimensionalidad, según cada corte, veis el lado del objeto, le agrega un tono distinto. Si yo tengo un cubo, voy a tener un color para la cara frontal, un color para la cara lateral y un color para la cara superior, si es que estoy mirando a vuelo pájaro. Un tono distinto. Por lo tanto, tendrían que ser tres texturas distintas, ¿cierto? Con distintos tonos para mostrar ese mismo efecto de tridimensionalidad del objeto. Entonces yo sustituyo el elemento por estas tres, o lo que puedo hacer es que sea la misma textura, pero en ajustes, no sé, me puedo ir a modificar subcontraste. Entonces el objeto, el objeto quedaría con la misma textura, pero con distintos contrastes. O sea, dejaría de ser un objeto clay o un objeto dibujado y ya pasaría a ser un objeto texturizado sobre el territorio, lo cual lo va haciendo cada vez más complejo y cada vez más interesante, porque es más fácil homologar un objeto que tiene una textura a uno que es totalmente virtual, porque los objetos en el mundo real no son virtuales. Hasta los objetos que están pintados tienen textura, porque las superficies no son homogéneas, porque hay distintos impactos de la luz sobre el objeto. Entonces es más fácil como uno agregarle esas texturas y hacer que parezcan. Y les aseguro que si ustedes van rellenando este objeto con sus texturas, los objetos que están haciendo, va a empalmar cada vez más fácil sobre el territorio. Así pueden tomar un objeto y colocarlo en una superficie que esté oxidado, lo pueden colocar en Marte y hacer que esté sucio, lo pueden colocar en un ambiente espacial y que sea prístino, blanco y brillante, como si fuera un plástico del futuro, que no tiene ningún tipo de sociedad ni herencia, y así sucesivamente el objeto sería empalmando al objeto, de alguna forma tomando las texturas de los contextos que le están afectando. Eso a grandes rasgos es lo que, lo que deberíamos ocupar para hacer el contraste y utopía. Todo esto aquí ha grabado, así que pueden recurrir a la información, igual me pueden consultar las cosas, pero aquí hay suficiente información como para poder trabajar y hacer los empalmes más que interesantes, porque el semestre pasado no alcanzamos a llegar a las texturas, a la colocación de texturas anexas. Así que ellos lo hicieron solamente con los elementos en blanco y aún así les quedó bastante bien el ejercicio, así que es un desafío para ustedes. ¿Alguna pregunta?